buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están, verdad? Estamos de nueva cuenta aquí en el programa Meditando la Palabra entre amigas. ¿Qué tal, Ela? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú, Ale, cómo estás? Bien, también. Hoy estamos de celebración siempre, ¿no? Siempre muy blancas. Nacionalistas, amantes de nuestro país. Hermoso país. Hermoso país, para los que, pues a lo mejor alguien nos esté viendo más allá de nuestro país. Imagínense, ¿verdad? Sí. Ojalá. Que nos digan y nos dejen por ahí algún mensajito alguna vez que tengan oportunidad de dónde nos escuchan, desde dónde. Aquí estamos transmitiendo desde México, Los Mochis, Sinaloa, para el mundo entero. Así es. Y estamos obviamente estudiando, ¿verdad?, la palabra del Señor en el libro de Colosenses. Nos encontramos al final del capítulo primero, ¿verdad? Después de un año. Después, de hecho, estamos bien contentas porque estamos festejando un año de transmisión. De transmisiones. Han sido, cada mes salen 2 transmisiones de podcast y han sido por la gracia del Señor y han sido de muchísima bendición, de mucho aprendizaje. Y esperemos que si, bueno, tú apenas nos estás viendo por primera vez, no te preocupes, porque sabemos que la palabra del Señor nunca vuelve vacía. Así es, no vuelve vacía. Y si tú quieres vernos desde el principio, pues súmate al canal y puedes verlos. Y si quieres vernos a partir de hoy, va a estar el programa, pero especial. En su mayoría vamos dirigidos a la gente que cree en Cristo, pero si tú no crees y nunca has escuchado hablar sobre Dios, sobre el Señor, pues permanece con nosotras, porque al final de cuentas en cada programa siempre se manifiesta el Señor y siempre nos damos cuenta que es un llamado por parte de Él, no de nosotras, sino por parte de Él. A través de su palabra, el que nos llama, el que nos redarguye y el que nos atrae también, ¿verdad? Entonces, como estábamos viendo, estamos ya terminando el capítulo 1 y estamos viendo acerca del sufrimiento, los estragos del sufrimiento, así ¿no? Así es. Entonces, vamos a darle lectura a Colosenses 1, los versículos 24, 29, y pasamos al capítulo 2, al primer versículo. Bueno, ¿quieres que sea del 1, 24 al 29? Sí, así es. Sí, mejor. Está bien. Entonces, aquí lo tenemos. Dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Cabe mencionar que el pasado programa hablábamos del misterio del misterio, que al final de cuentas pues llegamos a la conclusión que es Cristo mismo dado por Dios en nosotras, exactamente. Y continuando en Colosenses 1:27 dice, a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes. Ahí está lo que decías, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Este es un apóstol el que narra esto, ¿verdad? Inspirado por el Señor. Es alguien que fue usado por Dios y que habla por ti y por mí, ¿verdad? Y tenemos luego, otra. El 2:1. Si gustas leerlo tú. Aquí dice, quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la Odisea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente, ¿no? Está muy claro esa versión. Exacto. Mi versión dice, porque quiero que sepan que gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona, que es Colosenses 2:1. 2:1. Entonces, estamos viendo que Pablo no está diciendo, ay, cuánto sufro, ¿no? No se está quejando de que, ay, cuánto sufro, cuánto lucho. Qué agonía tengo, qué pesar mi caminar. Nosotros en eso, ¿verdad? Sí, ay, fácil. Qué pesado es hacer la comida hoy. Ay, qué pesado es ay, qué tener sueño la casa tengo. llena. O sea, ¿cómo sufro? No, a veces nos hacemos víctimas. No, él no se está haciendo víctima,
sino todo lo contrario. Estoy diciendo, estas luchas, este sufrimiento, al predicar la palabra, al hablarles del misterio que es Cristo en nosotras, ha sido una lucha, pero en gozo, una lucha de que cuando nosotros empezamos a hablar de Cristo, cuando nos convertimos, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, viene una oposición, vienen luchas en contra de nosotros. Yo creo que cada creyente ha tenido esas luchas porque hay familias, amistades que no entienden lo que te pasó. Entonces, a esos estragos, esas luchas, se le está diciendo, wow, pues ese es el sufrimiento al predicar por el predicar. Así es, no por la queja de uno como persona, del sufrimiento, sino porque el hecho de que uno lleve la palabra, el hecho de que uno se enamore de Cristo, el hecho de que uno reconoce a Dios en su vida y dices, qué mal estaba y ahora qué bien me siento con el Señor, y en el Señor. Entonces, eso es de lo que habla cuando uno predica y comparte de Cristo, siempre va a haber oposición por parte de los demás que no entienden qué te pasó y que seguramente nunca lo han vivido o no lo están viviendo. Y es una lucha porque por más que lo quieras decir, por más que lo quieras explicar, por más de que les abra la palabra, ellos están contra ti. Oye, se me viene a la mente que es como cuando uno está enamorada y tus papás te dicen, no, ¿pero qué le ves? O tus amigas, oye, ¿pero qué le viste? ¿Qué le pasa? Sí, ¿por qué él, no? O en el caso de los varones, ¿por qué ella? Y el varón dice, pues es que me enganchó, es que me enamoró, es que su forma de ser va muy con la mía. Sí. Eso es el Señor para nosotras. Y eso es el Señor para muchas personas, muchas hermanas en Cristo que lo han conocido y que el Señor nos ha atrapado y nos ha enamorado. Porque cuando dices tú, tanta bondad, me quiere a pesar de, murió por mí y por ti, a pesar de incluso de aquel pecado que aún ni siquiera he cometido, dices tú, no puede existir un amor tan grande. Así es, y entonces esa es la lucha, ese es el sufrimiento que Pablo pasó y vamos a ver ejemplos de lo que él pasó por llevar la palabra de Dios a otros lugares, la manera en que lo trataron por predicar la palabra, pero él regresaba. Es impactante la fortaleza que Dios te da cuando tú predicas su palabra, la fortaleza que él te da al enfrentarte a la oposición y al sufrimiento porque predicas a Cristo, porque vives en Cristo, porque vives de la manera que el Señor te dice que debes de vivir, por honrar a Cristo y glorificarlo en tu vida. Va a haber luchas de ese tipo, esa oposición, y gente va a ser contra ti y también van a hacer cosas contra ti. Pero, pues, alégrate. Ese es el mensaje. Alégrate en el sufrimiento porque entonces significa que estás en Cristo. Cuando hay oposición, cuando estás predicando, cuando estás en una iglesia o en una congregación que predican a Cristo, los demás se vienen contra ti. Entonces, espera esas luchas, espera ese sufrimiento. Mira, vamos a Hechos 9, 4 y 5. ¿Qué nos dice? Hechos 9. Yo me estaba yendo a Corintios. Hechos 9, del 4 al 5. Así es. Sí, dice por acá. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. El Señor respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entre la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, me fui hasta el 6. Me fui hasta el 6, pero ahí está como el Señor pues estaba llamando a Saulo. Lo que pasa es que uno a veces no entiende que cuando uno predica de la palabra, cuando uno da su testimonio, cuando uno habla del Señor en una conversación normal, aquellos que te critican, aquellos que te tachan de, no sé, ¿cómo se dice? Fanática. De fanática, no están persiguiéndote a ti ni a mí, están persiguiendo al Señor. No es que Saulo anduviera detrás de Cristo ni detrás de Dios físicamente, él iba tras aquellos que predicaban a Dios. Cristo. Oye, y lo impactante es que él estaba obrando a favor de Dios. Él pensaba que estaba haciéndole un favor a Dios en aniquilar a todos los cristianos. Y así hay muchas religiones que piensan que están haciendo la voluntad de Dios, aniquilando a personas por el nombre de Cristo. Entonces, aguas, ¿verdad? Porque sí es cierto, muchos creen en Dios, pero ¿en qué Dios creen? En el momento que tú predicas que Cristo es Dios
y que Él es el Salvador, entonces viene la oposición, entonces viene el sufrimiento, entonces viene el ataque. Y qué interesante es saber que si por aquí alguien nos está escuchando o alguna vez nosotras nos equivocamos y empezamos a criticar y empezamos a hablar mal y empezamos a decir, es que esa hermana, ¿por qué dice eso? ¿Por qué predica así? O ese hermano, aguas. Aguas. Estamos hablando en contra de Cristo. Estamos hablando en contra del Señor. Y eso va para todos, para aquellos que aún no han creído en Él y aquellos que a lo mejor nos llama eso del deseo de criticar por criticar. Así que debemos de tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Oye, vamos a 2 de Corintios. Ahora sí. Perdón. No es no que te me preocupes. Fui para acá. Pero ahí estaba. Él se desesperó. Ya quería llegar a Hechos. No pasa nada. 2 de Corintios 11, ¿verdad? Así es. 2 de Corintios 11 y dice del 21 al 27. Ajá, ¿sí? Del 21 al 27. A ver. Ay, no, yo estoy en 1 de Corintios. ¿Es segunda? Aquí está. 11 del 21 al 27. Así es. Y dice, para vergüenza mía, digo que en comparación nosotros hemos sido débiles, pero en cualquier otra cosa que alguien más sea usado, hablo con insensatez, entre paréntesis, dice, yo soy igualmente osado. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Y entre paréntesis dice, hablo como si hubiera perdido el juicio. Pues yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Todo eso sufrió Pablo al ir a predicar el misterio que es Cristo en nosotros, a predicar las buenas noticias de que hay salvación de nuestras almas, que hay perdón de pecados, en Cristo Jesús. Entonces, y esto es de ánimo, Ela, porque vemos con qué gozo, con qué amor, con qué pasión Pablo predicó el Señor, olvidándose de todo lo que él era, porque él llevaba una vida de prestigio. Claro. Él era un hombre de prestigio y un hombre con mucha sabiduría de la ley, sin embargo, un hombre que perseguía a Cristo. Oye, sí, síguele. Y que no quería a quienes le seguían, no creía, pero un día se le aparece el Señor y a ti y a mí nos puede pasar y seguramente te ha pasado o seguramente te pasó así y por eso ahora eres creyente como Ela, como yo. Siempre tenemos ese llamado por parte de Dios y tenemos que sentirnos privilegiados, pero lo que Pablo narra aquí de todo lo que sufrió nos hace recordar que Dios no dijo que iba a ser fácil. En ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte de este inmenso libro viene que la vida en Cristo va a ser fácil. Placentera y sin problemas y sin sufrimiento. Eso es una mentira. Eso de la prosperidad. Que hoy se predica. Y que todo está muy bien. Que la vida es bella, que no hay por qué sufrir, no, que tú eres primero. Eso es en el cielo. Pero aquí vamos a vivir el infierno. Sonó muy fuerte, pero con este calor. Con esta oposición que vamos a tener precisamente porque estamos en Cristo y predicamos a Cristo. Fíjate que ahorita me acordé de lo que Jesús le dijo a Ananías para quitarle, porque Pablo se quedó ciego después de ver a Cristo y sí, Cristo se le reveló, entonces ya creyó, o sea, obviamente, qué impacto, ¿verdad? Al que estaba persiguiendo era Cristo y Cristo está vivo. Y fíjate lo que Jesús le dijo a Ananías a un profeta que le fue para quitarle la ceguera y ahora sí que decirle el propósito por el cual fue llamado. ¿Y cuál es la cita bíblica? Dice, ahí en Hechos 9, 15 y 16.
dice, ve, porque le está mandando a Pablo, ¿no? Porque él dice, ¿cómo voy a ir al que me quiere asesinar, ¿no? Con toda la razón del mundo. Porque, bueno, si me voy al 13, dice, pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes en Jerusalén. Terribles. Ya recordé esta parte. Y fíjate que no hay hombre o mujer que no pueda ser salvo. Si este Pablo, Saulo de Tarso, era un asesino, que obviamente los asesinos no entran en el reino de Dios, fue salvado, cualquiera puede ser salvado y perdonado de sus pecados. Entonces, él tenía temor de ir a obedecer a Jesús, pero le dice, además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Fíjate a Jesús. Y el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles, o sea, a los no judíos, que incluimos nosotros, y a reyes como también al pueblo de Israel. O sea, iba a abarcar a toda gente, toda humanidad, toda lengua. Y le voy a mostrar cuánto debe de sufrir por mi nombre. O sea, no es una vida, digo, tampoco queremos decir que vamos a ser martirizadas como muchos han sido martirizados y muchos misioneros siguen siendo martirizados por ser testigos de Cristo. Pero vamos a tener oposición, va a haber sufrimientos. Vivimos en este mundo pecaminoso y caído y nosotras seguimos en el pecado. Mira, o sea, con pecado, no nos podemos ir tan lejos. Seguramente las personas que nos están viendo pasan por pruebas. Claro. Pasan por situaciones complicadas, ya sean de salud, ya sean de financieras, ya sea de provisión, ya sea problemas familiares, complicaciones con los hijos, rebeldía con ellos, mala relación entre ellos. Entonces, creo que esto es parte de lo que el Señor nos quiere hacer ver, que a pesar de todo esto, cuando tú buscas exaltar el nombre del Señor, cuando esto viene a consecuencia de predicar el evangelio, de compartir sobre él. Así es, entonces el sufrimiento tiene un propósito, sí, ¿no? ¿Cuál es su propósito? Entonces podemos ver Filipenses 3, 10 y 11. Y dice así, conocerlo a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos llega a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Fíjate, me encanta aquí como nos dice también la versión, dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de entre los muertos. Quiero sufrir con él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Entonces, el sufrimiento que pasa nos lleva a conocer a Cristo. Esas pruebas nos llevan a conocerlo íntimamente. Más que ese es el propósito por el cual hemos sido llamadas a conocerlo cada vez más y a entregarnos y amarlo cada vez más. Así es. Hay un propósito y Cristo, como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, Cristo vino a ponernos el ejemplo de cómo debíamos vivir aquí en la tierra, cómo debíamos actuar. Y Cristo siempre padeció persecución, ¿no? En realidad, cuando Cristo llegó, desde que llegó a esta vida, Él empezó a sufrir persecución. Exacto. Esto no es novedad. Oposición de todos. Oposición desde que se dio a conocer. De sus hermanos, de los religiosos, de todos, hasta de los vecinos. Oye, eso me lleva a la pregunta de cuando uno, fíjate, aquí en la vida, ¿cómo es el mundo cómo está tan loco el mundo? Por no decirle de otra manera. Porque puede haber fanáticos de fútbol y nadie les dice nada, ¿no? No se pierden ni un partido. De un artista tal, de un cantante tal. Así y mira, ay, todos hasta se unen. Ah, sí, de qué padre, yo soy fanática del fútbol, pero nada más dices, yo soy fanática de Cristo. Y todos se quedan callados y todos te dicen, ay, qué fanática eres. Y te tachan y yo, ya, cállate porque aburres, ¿no? Cámbiale de tema, ¿no? Sí, mejor cambiemos de tema porque de religión no se puede hablar. Pero no estoy hablando de religión, estoy hablando de Cristo. Es de nuestro Padre. De nuestro amante Salvador. ¿Se fijan qué tremendo es el mundo? Que puedes tú alabar a cualquier cosa, persona y lugar, menos
a nuestro amado Salvador, que es Cristo Jesús. Pero aguas, porque al final de cuentas nosotras sabemos, ese es el enemigo. Exacto. Pero tú lo sabes. Exacto. Vamos a Hechos 5. A ver, vamos a Hechos 5. 41, creo que dije del 40, pero vamos a ver, Hechos 5. Hechos 5. Desde el 40, dice, los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa a casa seguían enseñando y predicando este mensaje de que Jesús es el Mesías. O sea, los azotaron hasta más no poder y ellos salieron regocijados, felices, por contentos. Haber sufrido por Cristo, porque los castigaron por haber predicado a Cristo. ¿Y qué creen? Eso no les importó. O sea, ellos no dejaron de predicar la palabra de Dios. Y las autoridades les prohibieron hablar de Jesús. Se los prohibieron, pero la palabra dice que debemos de obedecer a Dios más que a los hombres. Y que la prueba es que ellos siguieron. Gracias a que siguieron, nosotros conocemos la palabra. Y se expandió por todo el mundo. Así es. Todos estos años. Así que si tú sufres, si te vituperan, si te critican, si te dicen fanática, si te abandonan. Si te abandonan porque a veces dicen, ya no te invitan, ya no te acoplan, ya no esto, ya no lo otro. No te preocupes, porque al final del camino el Señor va a ir sumando a tu vida esas amistades que van a valer realmente la pena para el crecimiento espiritual de ambos, ¿no? O de ese grupo o de esa familia que al final o durante el camino va entendiendo que el único camino para poder llegar a la eternidad es Cristo. Es Cristo Jesús. Entonces, pues, aunque nos critiquen, espera las pruebas, pero con una vista hacia el cielo, una vista eternal. Señor, ¿tú qué me estás mostrando? ¿Qué me estás enseñando en esta prueba, en este sufrimiento, en esta enfermedad, en este... Y para eso vamos a Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4. Del 15 y 16. Sí, dice así, que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Es de lo que hemos estado platicando, o sea, si viene lo que venga, el que te expulsen de una bolita, el que ya no te acoplen igual, ya no te llamen, ya no te inviten, ya no estás en el chat, ya no te inviten esos domingos a comer. Sí. Es porque Cristo vive en ti y estás dando ese testimonio que tú amas a Cristo y que Él es el más importante de tu vida y que tú quieres glorificarlo en tu manera de vivir. Así es. Entonces, alégrate cuando alguien te rechaza, alégrate cuando alguien no te invita, alégrate cuando hay oposición, porque entonces estás siendo testigo de Cristo aquí en la tierra. Y recuerda que es a Cristo a quien persiguen, es a Cristo en quien se oponen, no eres tú, es Él en ti. Y eso es maravilloso, significa que estás en Cristo. Así es, así que es, recordando lo que decíamos al principio del programa, ¿no? Es parte del caminar en Cristo. Va a haber oposición y puede ser también en el trabajo, puede ser también entre tus vecinos. Claro. Esto es súper normal y ya para, pues, finalizar, ¿verdad? El programa. Vamos a 2 de Corintios. Así es. 1, 5. 2 de Corintios 1, 5 dice, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Y me recuerda, ¿verdad?, ese pasaje cuando Cristo estaba agonizando, orando en el Getsemaní, en el jardín, decía que pase por mí esta copa, y era tanto su dolor, sufrimiento, su angustia, que el mismo Padre le mandó un ángel a confortarlo, a fortalecerlo para poder llevar a cabo esa obra, ¿verdad? Que gloria al Señor que lo hizo, porque si no, no tendríamos salvación. Es la obra de la... Él tomó en la cruz de la crucificación. Castigo, nuestro castigo en la cruz para poder ser salvas, poder ser perdonadas del juicio que nos merecemos
y de la pena de muerte que nos merecemos por pecadoras. Él fue condenado a muerte en vez de nosotras, Él fue castigado en vez de nosotras. El Padre lo abandonó porque estaba lleno de nuestro pecado y Él pagó por nosotras. Entonces, esta es la buena gloria al noticia, Señor, ¿no? esa es la buena noticia. Entonces, si no aceptas esa obra de Cristo en la cruz, entonces vas a pagar por la eternidad, por tus delitos y pecados, por las mentiras, por los engaños, por todo el pecado que existe en tu corazón, porque nacemos pecadoras y seguimos siendo pecadoras. ¿Cuál es la diferencia? Que yo le he entregado mi vida a Cristo, que lo reconozco como mi Dios y mi Salvador en mi vida le pertenece. Ahora Él me ha dado una nueva vida. Y ese es el testimonio que damos a partir del nuevo nacimiento, a partir de que Dios nos ha dado un nuevo nacimiento cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón y su obra en la cruz y proclamamos que Cristo es Dios, entonces nos da una nueva vida. Oye, y somos diferentes. Es posible que a veces se pregunten algunas personas que, pues, que no son creyentes y les toque ver estos podcasts, ¿cómo, no? Porque a veces uno lo puede hacer ver fácil, pero a la hora de la práctica, pues en realidad no ha sido fácil, ¿no? No ha sido fácil nuestro caminar. Sin embargo, el Señor te va mostrando, en el momento en el que tú dejas de hacer esto como una lista de pendientes, como algo que debo hacer y ¿cómo le dicen en inglés? Must to have, no, es el checklist, sí, pero es el must have. No es eso, es el Señor, es obrando en ti. Es el Señor obrando en ti y Él te va llevando, Él te va llevando y te va diciendo, el martes de oración, no es para viejitos, el martes de oración es tu relación con el Señor. Yo quiero ir a orar por mi país en comunidad. Sí, porque ahí va a estar mi iglesia. Sí, es cierto. Van a estar los ancianos, van a estar los más jóvenes. Es algo que viene a relacionarte con Dios y Él mismo te va a ir apartando de eso que no te conviene. Del mundo, de la filosofía. Sí, no es como que tú un día te levantas y dices, ya no me voy a juntar ni con esto, ni con eso, ni con... No se trata de eso. En tu corazón que sí, que no, que desechar de tu vida, ¿verdad? Que no le agradan, porque entonces ahora vivimos para agradarle, para glorificarle, y Él nos va a ir mostrando la manera en que quiere que vivamos. Y leyendo su palabra, ¿verdad? Que es ahí donde nos muestra, y viendo al ejemplo que es Cristo Jesús, ¿verdad? Más que nadie, más que a los hombres, porque aunque somos hermanas, pues voy a fallar, ¿no? Claro. Sigo pecando, pero ya no estoy condenada. Ese era donde iba yo hace ratito. No soy condenada, porque Cristo fue condenado por mí. Pero este corazón sigue siendo perverso, sigue pecando, pero Él, ¿a qué se está dedicando? A mostrarme a través de las pruebas y a través del sufrimiento ese pecado que hay en mi corazón para sacarlo, para que yo diga, perdóname, Señor, perdóname, transfórmame y ayúdame. Y Él lo va a hacer, y esa es el caminar cristiano, es de transformación, transformándonos a la imagen de Cristo. Y como lo dice este programa, ¿no? Los estragos del sufrimiento, si vimos que el Señor, perfecto, santo, amoroso, lo más grande que hay en este mundo, sufrió, padeció, como lo dice aquí en 2 Corintios 1:5. Entonces, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, o sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a seguir sufriendo, ¿verdad? Pero dice también, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Entonces, Él es nuestro consolador. Él es el Dios que nos va a consolar siempre, y con esto nos quedamos en este programa, ¿verdad? Él nos va a consolar todo el tiempo que estemos nosotros caminando junto a Él. Amén. Y pues esperamos despedirnos con oración. Así es. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, este día, Señor, dándote gracias por este tiempo, por este espacio, Señor. Gracias, Señor, que nos muestras, Señor, que tú nos fortaleces, que tú nos consuelas a través del sufrimiento, a través de la prueba, a través de la enfermedad. Y pedimos por aquellas personas, Señor, hermanas y que nos están escuchando, que estén atravesando pruebas, enfermedades, sufrimientos, Señor, que ellos pueden venir a ti y entregárselo a ti, Señor, para que tú traigas paz y consuelo a sus corazones. Señor, usa tu palabra, usa hermanos y hermanas en la fe también para consolarlos, y inclusive ángeles, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que tu palabra produzca fruto en nuestra vida, Señor, y te
damos honra y gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Hasta luego. Dios los bendiga.